El fin de semana de estrellas, Carlos, fue un fin de semana donde la prensa machacó, y hay que mencionar que fuimos culpables en ese sentido, partícipes en ese sentido, de preguntarle a jugadores y entrenadores cómo ven el balance entre ofensiva y defensiva en la liga. Vamos a hacer un poquito de historia. Cuando fundó el deporte James Naismith en 1891, se quedó un poquito sorprendido y hasta cierto punto horrorizado de que los chicos que estaban jugando, que casi todos eran jugadores de rugby o de fútbol americano, inmediatamente trataron de utilizar su físico y generar un aspecto muy rudo y físico del juego que él veía como una actividad aeróbica, una actividad de destrezas, un juego que en realidad requería más de destrezas que de maña y de fuerza. Así que por ahí empezó un poquito este balance de hasta qué punto debe y puede ser físico el baloncesto. Desde el primer día, literalmente, el deporte, hay un debate al respecto. La liga ha tenido altos y bajos y vaivenes, pero hay dos eventos importantes que empiezan a definir un poco el tipo de juego que persigue la liga. El primero, Carlos, fue el hecho de que instalaron en el año 54 el reloj de 24 segundos. ¿Por qué? Porque en 1950, el 12 de noviembre, Fort Wayne Pistons venció a los Minneapolis Lakers, hoy Los Ángeles Lakers, con George Mikan como pivot y estrella, primera estrella grande de la liga, superestrella, 19-18, Carlos. Sí. 19-18, o sea, no había reloj de 24 segundos. La gente es para pasar, posesiones largas. Detroit gana ese partido con 19 puntos, con 13 intentos al aro. Así que instalan el reloj de 24 segundos en 54 y eso agiliza la cantidad de posiciones, tiros al aro, etcétera, etcétera, y el marcador aumenta vertiginosamente. Y luego, Carlos, en el 79-80 instalan la línea de 3 puntos, que fue una adefesio que trajeron de la ABA. La NBA nunca tuvo eso en su tradición, la tenía la ABA. Cuando incorporan los equipos de la ABA en el 76-77, pasan un par de años y traen la línea de 3 puntos y el efecto que ha tenido es abrir la cancha. Aunque no fue inmediato, Carlos, tomó un montón de tiempo desde que estableciesen esa línea hasta que los equipos empezaran a aprovecharla. Sí, lo que ocurre es que también, acuérdate que están los entrenadores y la gente que maneja la liga, gerentes generales y demás, que ya están amañados, ya están acostumbrados a sus formas de hacerlo. Entonces decían, como decía, ellos pensaban que esto era simplemente algo de entretenimiento que se le añadía al juego. Un truco que no hacía falta, que el juego estaba bien como estaba, y en los inicios eran renuentes a usar el triple como arma. Yo recuerdo que en un momento dado, ya bastante entrados los 80s, finales de los 80, principios de los 90, fue Rick Pitino con los New York Knicks el que comenzó a usar esa arma de forma frecuente, ¿no? Y frecuente te estoy hablando de que su equipo intentara 13 o 14 tiros de 3 puntos, que eso hoy sería risible, ¿no? Pero eso venía de que él había tenido éxito llevando a un equipo bajo en talento de la Universidad de Providence, lo había llevado a un Final Four, con Billy Donovan, el hoy coach de Chicago Bulls, siendo su estrella, y varios jugadores lanzando triples. Entonces él llega a la NBA y empieza a utilizar el triple como arma, pero de nuevo, nada cercano a lo que se está haciendo hoy día. Y eso le tomó tiempo a los equipos, le tomó tiempo a los entrenadores decir, esto es un arma que se puede utilizar para complementar el juego interior y precisamente para abrir más la cancha. Y Carlos, una vez instalas esa línea y la gente empieza a darse cuenta, llega la revolución de las métricas y la capacidad de evaluar cada movimiento en la cancha de cada jugador. Y lo que ha desatado es una insistencia en maximizar la eficiencia de la actividad y las acciones en la cancha, valorando muchísimo el tiro cerca del aro y el tiro de triple si eres un buen triplero. Y por lo tanto, empezamos en la era que tú has mencionado una y otra vez del pace and space, o sea, el ritmo alto de juego y el distanciamiento entre los jugadores para exigir a la defensiva que se emplea al máximo y tenga dificultades cubriendo a todo el mundo. Y en esas estamos hablando de 20 años o más de reclutamiento, de desarrollo de jugadores, inclusive antes de llegar a la NBA, para que lleguen a la liga. Para que tengan una idea, hasta los tiros libres han mejorado. Este año el equipo que encesta más tiros libres es 83%. La liga como tal está estableciendo una marca con un 78% como liga desde la línea del tiro libre. Para que tengan una idea, en el último año de Jordan, último campeonato de Jordan, el mejor equipo de tirador de libres era el Utah Jazz con un 77%. Ese equipo con ese ritmo de tiros libres sería el 18º de 30 equipos este año. O sea, estaría por la parte baja de la tabla, lo que era el líder de la liga en ese momento en la línea del tiro libre. Así que todo este escenario, Carlos, lo mencionamos para que
todos entiendan el contexto de las primeras preguntas que se le hizo al comisionado en su atención a medios tradicional previo al partido de estrellas, en el cual se le preguntó inmediatamente acerca de la explosión ofensiva y qué era la reacción y la actitud de la liga ante esta explosión. Escuchemos al comisionado Adam Silver. Jeff, so first of all, just in terms of the difference from last season to this, we're up approximately 1 point per game, just to be clear. And I want to dispel any notion that the league feels, or the league office necessarily feels, that high-scoring games in the abstract are good. I think what we want are competitive games. That's what's most important to us, and that's what we hear from our fans as well. I think there's a lot happening here, and I've talked to a lot of coaches and a lot of players about it. I think, first of all, the skill level is off the charts. I think that what we're seeing is now in this league, every player at every position has to be able to shoot the basketball. You're seeing this global pool of talent coming into the league, some of the best athletes in the world who can frankly just shoot the lights out. And I think that's partly what's responsible for the increased scoring. I disagree with people who feel that teams aren't playing defense. I mean, you've been covering for this league a long time. The defensive intensity is there. Defensive players are asked to cover larger areas of the court than they had to historically. Even this was something Larry was talking about during his interview Friday. So I actually am pleased with the state of the game. Having said that, I know there are some coaches who feel that we've hampered in some ways defensive players' ability to play defense, at least the way it used to be played. In part, that's been very intentional. There was a period of time in this league when people thought that the game had become too physical and we'd taken away some of the aesthetic beauty from the game. I was one of those people who felt that way, in the 90s. Whether or not, there need to be any adjustments or now is something that we listen to our coaches, we listen to our players, and the competition will continue to consider. And I think one thing I'd say, people think that fans like high-scoring games. I think fans like to see players have that ability to use these extraordinary talents. On the other hand, I think what we hear from fans as well is they like defensive intensity. And I think they want players to be able to play physical defense, but not in a way that it hampers, as I said, offensive players from using their incredible skills. So I'm pleased with where the game is, but it is something we'll continue to look at. Wow, hay mucho que deshilachar aquí. La parte inicial del comentario es la parte que a mí me llamó la atención y lo que provocó este segmento, Carlos. Dice, primero, un momentito, vamos a dejar claro, la cantidad de puntos anotados por partido ha aumentado solamente 1 punto de forma promedio entre ambos equipos entre temporadas. O sea, tampoco está dando un dato que te dice, esto no está explotando, pero lo estamos viendo día a día, partidos de 150 puntos, ni hablar del partido de estrellas, póngase al lado, pero generalmente ha habido un aumento vertiginoso de puntos. Dice, lo que queremos es ver juegos competitivos. Y ahí me quedé esperando y no hubo datos. Ahí no hubo datos. Ok, ¿son más competitivos o menos? Me quedé esperando. Y ahí el comisionado como que le da la vuelta a la vereda y dice, es lo más importante para nosotros y para nuestros espectadores. Todo el mundo de acuerdo. ¿Y los datos son más competitivos o menos? No hubo datos. Así que para eso, Carlos, trajimos a un colega nuestro de ritmo, que conoces bien, Martín Zeitoune, a quien presentamos ahora, incluimos en el grupo. Martín, buen día para ti. Y te pedí, Martín, búscate la última década. A ver, empieza a buscar y a buscar el tipo de métricas que te permite entender si la NBA es más o menos competitiva. Antes que nada, explícanos, Martín, exactamente y en breve, con pinceladas, la metodología que utilizaste para llegar a estos datos. Bueno, buen día Álvaro, buen día Carlos, un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, básicamente, para el que no tiene tan familiarizado el mundo web de NBA y de estadísticas y demás, el sitio más confiable para sacar estadísticas es la página de la NBA, que provee estadísticas tradicionales, avanzadas, del clutch, de alineaciones, etc. Por debajo, esa es una interpretación, pero hay un consenso de que Basketball Reference es la página más confiable
que no es de la NBA para extraer datos. Si uno entra a la página de Basketball Reference, en el apartado de temporadas, tiene la posibilidad de exportar un libro de Excel que tiene el listado de todos los partidos y sus resultados. A partir de ahí se juntan las últimas 10 temporadas y se calcula de cada una de ellas un promedio y otras métricas que también se pueden calcular a partir de la diferencia de cada uno de los partidos. Bueno, o sea que has tomado los típicamente 1.270 partidos de temporada regular, excluyes la postemporada, en el caso de la temporada pandémica mucho más corta, etcétera, etcétera. O sea que nos remontamos a la temporada 2014-2015 y la primera métrica que hallaste fue sencillamente ¿cuál es el margen que define partidos a nivel promedio en la NBA? ¿Y qué encontramos, Tincho? Bueno, el gráfico está a las claras. En la 2014-2015, el margen de victoria promedio, es decir, la diferencia promedio de puntos que había en un juego de NBA, era de prácticamente de 11 puntos. Hoy por hoy, y casi con un aumento relativamente sostenido, está casi en 12,5. Es decir, en los últimos 10 años ha aumentado este margen en 1,5 puntos prácticamente. Y lo que no sabemos es qué pasa en la definición de esos partidos, si se abren al final, si ya están abiertos, si se cierran. Ese tipo de ruido es otra cosa, pero queda claro eso. Carlos, cuando ves esa estadística, no te sorprende porque si estamos hablando de una liga que está estudiando la métrica y te dice, mira, aumentemos el ritmo y seamos aún más eficientes en la ofensiva, pues si eres mejor ofensivamente que el rival y estás a un ritmo más alto, la brecha se tiene que abrir matemáticamente, ¿no? Correcto, y aparte de eso, la cantidad de posesiones hace que una diferencia de 12 puntos quizás sea el equivalente a lo que hubiese sido 6 puntos hace 15 años atrás. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Esa es una buena pregunta y de eso vamos a hablar más adelante, Carlos, pero vuelvo a ti de nuevo. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabe el que ha visto NBA mucho tiempo? ¿Lo percibe el aficionado normal? ¿Está ya pensando 12 puntos equivale a lo que era 6 el año pasado? ¿O No, tiene que hacer un ejercicio intelectual para recordarse? No, déjame recordarme. No. O sea, siempre pensamos en números absolutos. Por eso es que a mucha gente se le hace tan difícil hablar de las estadísticas de avanzada, porque siempre hablamos de números absolutos y tan pronto tú ves una diferencia de más de 10 puntos y específicamente una de 12 puntos, dice, paliza, ¿no? Se le ganó por doble dígito. No necesariamente sería así, pero sí, eso es lo que nos llega a la mente al humano. Imagínate al fanático casual. O sea que el primer corte que hiciste, Tincho, demuestra de que los partidos se están definiendo por margen mayor, no menor, que hablaría en contra del tema de competitividad. Luego, empezaste a buscar la diferencia de partidos que se definen, qué proporción de todos los partidos de temporada regular se definen por un margen de 10 puntos o más. Y ahí encuentras otro dato interesante, ¿no? Sí, tal vez esto refiere un poco más a la competitividad que el primer apartado, porque un promedio no necesariamente nos dice mucho de cada uno de los partidos o del desglose de si hubo mucha o poca diferencia o si hubo algunos pocos partidos con muchísima diferencia que aumentaron el promedio. En este caso, teniendo el porcentaje de juegos definidos por más de 10 puntos, es decir, que no hubo necesariamente un final cerrado, o bueno, dependiendo del ritmo y la eficiencia de las ofensivas, vemos que en la 2014-2015 estaba casi en un 44%, llegando a bajar al 43% en la 15-16, en la 17-18, pero en la actualidad, con un bajón en la temporada pasada, está casi en 48%, y ha tocado ya el 48% hace 2 temporadas. Y ese es para mí, Carlos, este es el punto más difícil para la liga. O sea, ya estamos llegando al punto de que casi la mitad de los partidos de temporada regular terminan definidos por 10 puntos o más. De nuevo, no sabemos si se abre al final o se cierra al final, pero estás hablando de una apertura que ya desde el punto de vista del aficionado hace que te levantes del asiento y te vayas desde que termine el partido. Sí, que de hecho ocurre mucho en las arenas de NBA, ¿no? Hemos visto a veces los jugadores, el público, ¿no? En un partido, qué sé yo, de 6 puntos. Le meten un triple y un doble, ahora queda un minuto y la gente empieza a desfilar. Y el partido termina siendo un partido de diferencia de doble dígito, o en otros casos, el público empieza a desfilar y el equipo que estaba perdiendo se enciende, corta 2 balones y pone el partido interesante. O sea, pero sí, esa tendencia del público levantarse e irse temprano existe en la NBA desde hace mucho tiempo, especialmente
cuando ellos ven una diferencia de doble dígito. Y yo quisiera regresar un instante a esa gráfica que acabamos de ver, el porcentaje de partidos definidos por más de 10 puntos, para llamarle la atención a ustedes al fenómeno que mencionó brevemente Tincho. Miren lo que pasó en el 2022-23. Después de un par de años de haberse disparado la proporción de partidos que se definen por 10 puntos o más, cae prácticamente a los niveles de hace 10 años. Y luego este año vuelve a levantarse al nivel de esos 2 años previos al del año pasado. Es importante destacar esa caída porque la liga puede que vea eso y diga, espérate, hay que esperar. O sea, no sabemos qué nos va a tocar año a año. Las subidas y las bajadas son mucho más pronunciadas y breves y súbitas. Y esa es otra parte de la volatilidad de la liga. Es una liga más volátil en ese sentido, dado los cambios que se han dado, y eso es algo que tiene que echar un ojo la liga. Pero ahí no termina la cosa. Tincho siguió. ¿Qué tal la idea de la recta final? Carlos, en el pasado los equipos hacían sus traspasos en la fecha límite. Muchas veces estaban descanso a jugadores, regresaban jugadores que estaban lesionados al principio de la temporada y hacían lo imposible para armar y preparar al equipo de playoffs en lo que llamamos la recta final, que es el último tercio de la temporada, no la última mitad. Los partidos después del partido de estrellas. Cuando Tincho compara los partidos antes del partido de estrellas, los partidos después, Tincho, hay una diferencia que también tiene que alarmar a la liga. Sí, especialmente en las últimas temporadas, porque uno tiene en cuenta que, si vemos el gráfico, ahora que lo veamos, o sea, hace 5 años y entre hace 5 y hace 10, no hay necesariamente una tendencia clara. Es decir, hay veces que después del juego de las estrellas hay más diferencia, hay veces que antes del juego de las estrellas hay más diferencia. A partir de la 2019-2020, es decir, la temporada de la burbuja, y sin tener en cuenta la burbuja en sí, hay una diferencia bastante más pronunciada respecto al margen de victoria promedio. Teorías, bueno, tal vez el tanking se acentuó un poco más, tal vez el play-in no tuvo el efecto esperado en este apartado, y tal vez hay equipos que ya clasificados para los playoffs empiezan a dosificar un poco sus esfuerzos y en algunos partidos perdidos empiezan a dosificar las cargas y descansar a sus titulares. ¿Cómo ves esa gráfica, Carlos? Sí, tal y como lo estaba diciendo Tincho, es bastante interesante, ¿no? Que cuando viene la parte final, y especialmente en la era del play-in, que uno pudiera pensar, no, está todo el mundo metiendo la carne en el asador, no solamente los 10 que pudieran clasificarse, sino el 11, 12 y 13 que piensan que tienen chance todavía. Sin embargo, la gráfica dice lo contrario, dice que el margen de diferencia entre un equipo y otro se abre más después del partido de estrellas, cuando viene esa recta final. Y como siempre queremos mantener la situación simple y sencilla, ¿no? También le pedimos a Tincho que buscase la proporción de partidos temporada por temporada, en temporada regular solamente, que termina definiéndose en tiempo extra, como una especie de medida burda de competitividad. Y Tincho, una vez más, el resultado no es favorable a lo que está buscando la liga. Sí, ha caído un poco más de un punto, teniendo hace 10 años un poco más de 6% de los juegos definidos en tiempo suplementario, y hoy por hoy, en esta temporada, bastante menos de 5, un poco menos de 5. Es interesante que en la 22-23 de vuelta tenemos un salto hacia los niveles de hace 10 años. Entonces, hay que tener en cuenta también que hay una caída menos pronunciada que en otros apartados, pero una caída al fin. Y de nuevo, esa raya que en la gráfica, los que están viendo la gráfica dorada, es la tendencia en resumen, tratando de eliminar el vaivén de cada año, pero de nuevo, mayor volatilidad entre año a año, y eso es interesante. Así que la proporción de partidos que termina en tiempo extra cae en un 15-16% de hace 10 años a este año. De nuevo, otra medida gruesa de competitividad. Y ahora vamos a la parte interesante. Bueno, está bien, diferencia de 10 puntos al final o más, pero ¿qué tal los partidos que se definen en el clutch, que ha sido siempre la definición de competitividad de la liga? Léase, últimos 5 minutos del último cuarto, donde el marcador está entre 5 puntos de diferencia o menos. Y ahí hicimos 2 cortes. El primero, Tincho, es los partidos que terminaron en condiciones de clutch. Martín. Sí, en este caso, para terminar de ultimar la cuestión metodológica, tiene que ver con juegos que tal vez, faltando 5 minutos o 4 minutos, podían llegar a estar a 15 puntos
y que nunca hubo competitividad, pero que al final terminaron en una diferencia de 5 puntos o menos. En este caso, vemos también una caída, en este caso un poco más sostenida, desde hace 10 años respecto de la actualidad. En la actualidad ahí tenemos una caída bastante pronunciada, casi 24% respecto del un poco más de 27 que había hace 10 años. Si vemos la línea dorada, vemos la caída relativamente pronunciada. Entonces, hay menos juegos que se definen en el clutch o con 5 puntos de diferencia o menos cada vez más. O sea, Carlos, volatilidad, pero en este caso una caída pronunciada. Y son los partidos que terminan en condiciones de clutch. Pueden estar, como menciona Tincho, una diferencia tremenda, pero al menos razón para no ir de tu butaca y ver hasta el final del partido, o sea, en tu casa o en el estadio, y ver el cierre de ese partido. Ahora, Tincho ni corto ni perezoso también buscó partidos que en algún momento, en esos 5 minutos, quizás al principio, quizás al final, incluidos los números que vieron hasta ahora, estuvieron en condiciones de clutch. De nuevo, diferencia de 5 puntos en los últimos 5 minutos, último cuarto. Y ahí, de nuevo, la tendencia es menos competitividad, Martín. Hay una caída, el gráfico no lo muestra tanto de manera sostenida, pero sí es verdad que en este caso, juegos que en algún momento de los últimos 5 minutos estuvieron en una diferencia de 5 puntos o menos, hay cada vez menos. Hay que aclarar también que en este apartado se pueden incluir juegos que también hayan terminado y que estén incluidos en el gráfico de 10 puntos o más. Por ejemplo, juegan 2 equipos, digamos Boston con Denver, y faltando 4 minutos Denver gana por 2, pero al terminado el partido gana por 12, está en este gráfico, pero también está el de diferencia de 10 puntos o más. Exacto. Lo que tiene este gráfico es que habla con más precisión de en qué juegos al final hubo algún misterio de quién podía llegar a ganar. Y vemos la caída también en este caso. Y de nuevo, en el 2022-23, el año pasado, una subida súbita, mucha volatilidad. Así que eso me imagino que va a provocar que la liga tenga un poquito más de paciencia para entender si el fenómeno se repunta. Carlos, y después te voy a preguntar a ti, Tincho, pero pregunta, hay distintas maneras. Si tú eres el comisionado Adam Silver, comité de competición, ¿cómo reaccionas ante estas gráficas que ellos tienen? No mencionaron en la atención a medios y ahora acabamos de confirmar con ustedes para que tengan una idea exactamente dónde está el tema de competitividad en la liga. La liga puede reaccionar de un montón de maneras distintas. ¿Cómo ves que ellos podrían reaccionar? Bueno, fíjate, es interesante porque estamos en este momento en una de las temporadas, por esos números, por esas gráficas, menos competitivas de los últimos 10 años, pero siguiendo a posiblemente la temporada más competitiva, si nos dejamos llevar por esa gráfica de los últimos 10 años. O sea, todas las tendencias las rompían en todas las gráficas el año pasado. Por lo tanto, no sobre reaccionar, me imagino que es lo que dirán los que estén viendo estas gráficas, estas tablas y digan, espera, no estamos tan competitivos como quisiéramos, pero no, el año pasado estábamos súper competitivos, así que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre quizás en los próximos 2 temporadas para ver si hay que tomar en cuenta, si hay que hacer cambios grandes para que los equipos estén más competitivos. Pero de nuevo, ahí en los comentarios que hizo Silver, que dejó en entredicho, bueno, lo que quiere la liga y lo que quiere el público es partidos más competitivos, pero no dijo nada. Sí dijo mucho porque dijo en un momento dado, estamos satisfechos con el estado de la liga en este momento. O sea, no dejó claro que en este momento no son tan competitivos los partidos, pero sí, quizás, de nuevo, refiriéndose a cómo lo vio al final de la campaña pasada, él se siente que está en buen estado la liga y que la jefatura de la liga está satisfecho con el estado en el que está el juego en este momento. Y recordemos, Martín, que la liga está a punto de empezar la negociación importante para los próximos 10 años de derechos digitales y televisivos. Anticipan que van a hasta triplicar lo que estaban devengando por partido en el pasado. Y yo me imagino que con eso, una vez ya eso se firme, esa tinta se seque, pues la cosa va bien. O sea, a nivel económico, la liga está en un lugar, pero absolutamente espectacular. Y por lo tanto, no tiene que preocuparse de una situación distinta. Por ejemplo, si de repente se sintiese en el bolsillo una merma de ratings, una merma de gente comprando boletos a los partidos para verlo, ese efecto no se ha sentido y quizás la actitud de ellos sea, ¿sabes qué? Vamos a mantener lo que estamos haciendo, vamos a seguir estudiando lo que está pasando, pero vamos a no reaccionar de más.
Sí, y creo que en algún punto también, y me remonto a la pregunta respondida en el streaming pasado respecto de redefinir el concepto de clutch. La competitividad, en cierto sentido, es verdad que en términos, como decía Carlos, numéricos absolutos, está mermando, pero no necesariamente la competitividad en sí, más desde una cuestión cualitativa. Puede ser que 10 puntos sea de un juego más competitivo que un juego de 8 puntos hace 10 años. Entonces, hay que tener en cuenta esos matices y creo que la liga de alguna manera se va a agarrar de eso o puede agarrarse de eso y con razón, porque tuvimos hace poco un Lakers Clippers que había 21 puntos de diferencia en el último cuarto y cambió el liderato. Entonces creo que en ese sentido también puede llegar a haber un punto de beneficio para la liga en decir es competitiva en el sentido de que cualquiera, ante casi cualquier diferencia, le puede ganar a cualquiera en cualquier punto del juego. O sea, lo que me comentó el miembro de esta audiencia de que hay que redefinir lo que es clutch en vez de 5 puntos y tú 10 puntos. Sin embargo, vamos a no ser ilusos, 10 puntos no es lo mismo que 5 puntos. O sea, desde el punto de vista de tú estar sentado en al frente de tu sofá o la butaca viendo el partido, no es lo mismo. Así que pueden cambiar el estándar si quieren y relajarlo y bajarlo, pero no es lo mismo ni se escribe igual. Eso hay que mencionarlo. La otra cosa que puede estar pasando aquí, Carlos, es que la liga dijo, mira, instalamos la línea de 3 puntos en el 79-80 y tomó casi una generación a que los equipos la entendiesen a cabalidad y empezasen a reclutar jugadores y a que los jugadores que quisieran y aspiraban a entrar a la liga llegasen con las destrezas de tripleros que estábamos buscando. Bueno, estarán pensando lo mismo. Hay jugadores que saben que para que hoy por hoy se prima muchísimo tu capacidad defensiva y estorbar este avance ofensivo. Así que vamos a esperar y estamos viendo ya llegar jugadores de ese corte que poco a poco van llegando a la liga, jugadores que defensivamente sean mucho mejor de lo que están jugando en este momento, Carlos. No, lo interesante es cómo se define lo de la alta anotación, ¿no? Él habla obviamente del talento que ha llegado a la liga con gran poder de anotación, con grandes tiradores y demás, y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver el ritmo, mucho que ver el haber abierto la cancha con esos tripleros, pero lo menciona de cierta manera como un mea culpa, pero no un mea culpa porque ellos están satisfechos de que las reglas se han cambiado porque ellos pensaban que en los 90 el juego estaba demasiado físico. El problema que yo le veo a las reglas, y lo veo como una razón real, una razón primordial para que las eficiencias se hayan disparado, es que han maniatado a las defensivas. O sea, las reglas se han ido tanto para el lado de facilitarle la labor a la ofensiva que prácticamente han amarrado a la defensiva. Y el hecho de que no puedas ponerle la mano encima a un jugador que comienza ya la penetración, que no lo puedas tocar, porque no es que lo agarres. O sea, si el jugador francamente agarra a un jugador y le impide su camino, deberían cobrar la falta. Pero el jugador que le pone una mano encima, que lo toca, se supone que es una falta tan pronto comienza a penetrar. Siguieron añadiendo a que el jugador que viene cortando de un lado a otro no se le puede impedir el camino, no te le puedes parar al frente. Ni hablar de los 3 segundos defensivos, que no permiten. Ellos liberalizaron un momento diciendo que se permitían las zonas, pero establecieron los 3 segundos defensivos. Por lo tanto, no puedes tener un jugador que proteja la pintura como lo puedes hacer en cualquier otro nivel del básquetbol y en cualquier otra liga del mundo. Y así por el estilo. Siguieron añadiendo de que la falta ofensiva, que era un arte, ¿no? Plantarte para la falta ofensiva. Ahora no te puedes plantar una vez el jugador recoge el drible. Y recuerda que después que un jugador recoge el drible, puede dar hasta 3 pasos, porque está el paso 0 y están los 2 pasos, y luego lanzar al aro, le dan la continuidad y no le puede sacar falta ofensiva porque ya había recogido. Todas esas reglas, Álvaro, favorecen a la ofensiva y eso ha ayudado también a ese despliegue de puntos que estamos viendo. Y tú, en qué, si fueras Joe Dumars, si fueras el comisionado Silver, ¿qué le dirías a ellos que sería por lo menos esta o estas 2 o 3 hay que cambiarlas sí o sí el año que viene? Yo volvería por ejemplo, en las faltas ofensivas, a darle el beneficio de la duda al jugador que se planta, siempre y cuando que lo haga antes de que comience la subida hacia el aro, la embestida hacia el aro del jugador, que era como era en el pasado, no cuando recoge el drible, porque eso es demasiado temprano, y quitaría los 3 segundos defensivos. Dejaría que todo el mundo defendiera como se defiende en el resto del mundo, y de esa forma, de verdad, tendrías que demostrar habilidades no solamente para simplemente abrir la cancha y penetrar, sino habilidades para mover a tus jugadores y ponerlos en posiciones donde haya que entrar al high-low, haya que entrar al pase adicional, haya que tener jugadores en el dunker spot que no solamente puedan terminar, sino que la puedan sacar.
O sea, jugar el baloncesto total como se juega en el resto del mundo y no solamente el espectáculo que se crea ofensivo en la NBA cuando una ventaja que pudiera tener la defensa se la quitas de raíz, que es que el jugador se pueda parar donde quiera pararse en la cancha. Si el jugador ofensivo se puede parar donde quiera en la cancha, ¿por qué el jugador defensivo no lo puede hacer? Bueno, interesante lo que dices. Escuchamos Miles Turner hablar de que estaría dispuesto, él, obviamente como pivot, se beneficiaría más que nadie protegiendo el aro, que ese tipo de reglas se liberalizara o sencillamente fuese homogénea con lo que se usa en el resto del mundo, porque lo vio en el básquet FIBA y le gustó verlo de esa manera. Yo no sé, Carlos, culturalmente, desde que llegó la BAA y se fusionó con la NBL, lo primero que hicieron fue quitar zonas. O sea, el acceso al aro, la jugada espectacular, es algo que la NBA prima muchísimo. No veo por qué no lo puedan hacer, no veo por qué no, pero es un cambio cultural enorme, pienso yo. Tincho, una última pregunta y gracias por todo este gran trabajo que has hecho. Algo que se te quedó en el tintero que quizás te hubieses querido hacer de haber tenido el tiempo o los datos para examinar un poquito más este tema de competitividad. Bueno, creo que el clutch hicimos en el clutch respecto de en qué momento, si hubo equipos o juegos que estuvieron en el clutch. Creo que es interesante sacar el porcentaje de juegos que tuvieron una diferencia de más de 20 puntos, es decir, una ventaja cómoda, que después volvieron a una ventaja de clutch de 5 puntos o menos y volvieron a ser parejos. Creo que sería interesante para entender la volatilidad de los marcadores en la NBA. Bueno, tremendo. O sea, el efecto remonte. ¿Hasta qué punto se ha inflado la anotación, se han inflado las diferencias en marcador? Hasta ese punto se inflan también la capacidad de equipos de poder remontar partidos de esa índole. Muy interesante. Eso está a futuro, más adelante por aquí, por ritmo. Martín, muchísimas gracias a ti por ese gran trabajo. Y en general, estamos viendo una situación que tiene que estar preocupando a la liga. ¿Hasta qué punto se preocupa? Es la gran pregunta. Y yo creo que por las palabras del comisionado Silver, no haber reacción inmediata o radical en este sentido. El run, Carlos, que escuchamos todo el tiempo en Indianápolis, de aquellos que están siguiendo la liga, es que vendrán cambios el año que viene de algún tipo, no sabemos exactamente qué. Creo que si vienen, yo creo que esa regla, Carlos, del semicírculo restrictivo y el jugador, lo que tiene que hacer el jugador defensivo ahora para evitar que le cobren una falta defensiva, para mí esa es el primer candidato de cambios de regla el año que viene. No sé si lo ves así. No, fíjate, la tendencia en el resto del mundo ha sido a lo mismo, porque la idea es que tú no defiendes debajo del aro, que tú tienes que moverte un poco fuera de esa área, y por eso se hizo el semicírculo restrictivo, se ha adoptado en el básquetbol universitario, high school, en FIBA, todos la tienen, todos han estado de acuerdo en que debajo del canasto lo único que sirve es para agarrar la bola de la malla y sacarla, no es para defender, así que no deberías tener el beneficio de sacar una falta ofensiva debajo del aro, pero sí se le añadió que tienes el derecho a la verticalidad y que si estando dentro del semicírculo saltas, tienes derecho a todo el espacio sobre ti. Pero si te quedabas plantado en el piso para sacar una falta ofensiva y estabas dentro del semicírculo, dentro de esa área que ahora se ha delineado con un semicírculo, debería ser una falta bloqueando. Yo con eso estoy de acuerdo. Pero mi pregunta es, eres jugador defensivo, estás fuera del semicírculo, plantado, estático, pero hay contacto después de que el jugador recoge el balón o empieza a levantarse al aro. O sea que ya son dos restricciones que se le está poniendo al jugador para poder sacar una falta ofensiva. Tienes que estar suficientemente distanciado del aro, número uno, pero número dos, tienes que prácticamente adivinar que el jugador va a recoger el drible y pararte ahí, porque si ya recogió y entonces te plantas, te van a cobrar como falta bloqueando. Exactamente. Yo creo que esa es la candidata para mí, en cuanto a énfasis de regla, la número uno para mí. Esto está de más, porque estás eliminando. Para mí la jugada de tú plantarte fuera del semicírculo, absorber la falta ofensiva y forzar el cambio de balón es espectacular. Correcto. Es el equivalente de clavar el balón sobre el aro. Y obviamente tiene el beneficio adicional de que le sacas una falta al rival, de que es una pérdida de balón y el aliciente, ¿no? De que es una jugada que le gusta al público porque ves un jugador sacrificando su cuerpo para tratar de ayudar a su equipo. Para mí esa es la primera que tienen que empezar a modificar y veremos si esa es la que está primera en la lista de posibles cambios de la NBA.